Vamos a plantear la siguiente situación. A ver qué tal suena. Imaginemos que ponen delante un revólver de 6 balas, para jugar a la temible ruleta rusa. Uf, empezamos fuerte el análisis de hoy. Sí, directo al grano. Pues en el primer escenario, el tambor tiene una sola bala cargada. La pregunta aquí sería, ¿cuánto dinero estaría dispuesta a pagar una persona para que alguien quite esa única bala y garantice su supervivencia? Claro, yo creo que la mayoría daría todo lo que tiene, o sea, hipotecaría su casa si hiciera falta. Exacto. Pero ahora, pensemos en un segundo escenario. Es el mismo revólver, pero esta vez tiene 4 balas cargadas. ¿Cuánto se pagaría por quitar una sola bala, dejando 3 en el tambor? Ya, la cosa cambia, ¿eh? Totalmente. Si la respuesta intuitiva es que se pagaría muchísimo más en el primer caso para asegurar la vida al 100%, pues enhorabuena, porque eso demuestra que somos completamente humanos. Sí, muy humanos. Pero, y aquí viene lo interesante, según la teoría económica más estricta, esa persona también es matemáticamente irracional. Madre mía, irracional por querer vivir. Es un golpe directo a nuestra intuición, y la verdad es el punto de partida perfecto para desentrañar qué significa realmente tomar una decisión racional. Es que a menudo arrastramos esta idea preconcebida de que la racionalidad es una especie de ideal frío. Ya sabes, como si fuéramos una hoja de cálculo sin emociones, donde metes datos y sacas una respuesta moral o lógicamente superior. Exacto, nos imaginamos a un robot carente de empatía como Spock en Star Trek, pero el análisis a fondo que nos ocupa hoy tira por tierra esa visión robótica. Nos vamos a basar en los extractos del libro Decisiones Racionales, que recoge las famosas conferencias Gorman del economista Kevin Moore. Un material fascinante, por cierto. Lo es. El objetivo de esta inversión es entender cómo los teóricos de juegos y los economistas modelan nuestras elecciones, porque no se trata de dictar qué debemos desear en la vida, ni de suprimir las pasiones. No, para nada. Se trata de algo mucho más sutil y a la vez mucho más poderoso, que es la consistencia. Vamos a ver, desde cómo gestionamos el riesgo de esa ruleta rusa hasta cómo interactuamos con los demás en sociedad. Pues para llegar a ese nivel colectivo supongo que primero hay que redefinir la base a nivel individual, ¿no? Sí, eso es fundamental. Y fíjate que la ortodoxia económica parte de una premisa que puede sonar un poco contraintuitiva al principio, pero el filósofo David Hume lo resumió de forma magistral ya en el siglo XVIII. Ajá. ¿Qué decía Hume exactamente? Pues argumentaba que la razón es y solo debe ser la esclava de las pasiones. Resulta chocante. O sea, reducir la razón, que siempre consideramos nuestra facultad humana más elevada, a una simple esclava. Ya, suena súper provocador, pero encierra una lógica aplastante. Lo que Hume quería decir es que la racionalidad no tiene la capacidad de decirte qué te debe gustar. Vale, no decide los objetivos. Exacto, no define los fines, simplemente te proporciona los medios más eficientes para conseguirlos. De hecho, Hume llevaba este argumento al extremo, Decía que no sería contrario a la razón preferir la destrucción del universo entero antes que rascarse un dedo. ¡Qué fuerte! O sea que querer destruir el universo no es irracional. Desde un punto de vista puramente analítico, no lo es. Ese deseo apocalíptico no es irracional en sí mismo. Lo irracional sería querer destruir el universo y, al mismo tiempo, estar donando dinero todas las semanas para salvar los bosques. Sino en contradecirse a la hora de perseguirlo. Exactamente. Se trata de pura coherencia interna. Y para ilustrar cómo fallamos a veces en esa consistencia, en los textos mencionan un concepto maravilloso que es el principio de Esopo. Todos conocemos la clásica fábula del zorro y las uvas, supongo. Sí, un clásico. El zorro ve un racimo apetitoso, salta varias veces, se da cuenta de que están demasiado altas y que no puede alcanzarlas. Y entonces se da la vuelta y murmura, seguro que están verdes. Eso es. Y normalmente solemos leer esto como una historia sobre el orgullo herido o el autoengaño. Pero en la teoría de la decisión, el zorro comete un pecado capital. Un pecado matemático, de hecho, ¿verdad? Totalmente. El zorro está mezclando sus creencias sobre el estado del mundo, en este caso la madurez de las uvas, con lo que es factible en su entorno, que es su incapacidad física para saltar tan alto. O sea, cambia de opinión sobre la realidad solo porque no puede conseguir lo que quiere. Exacto. El principio de Esopo exige que, para ser verdaderamente consistentes, nuestras preferencias, nuestras creencias y nuestras evaluaciones de lo que es factible deben mantenerse de forma estrictamente independiente. Claro que no puedas alcanzar algo no debería cambiar mágicamente tu creencia sobre su sabor. Desear que algo sea cierto no altera la realidad.
Ajá, así es. Y esto nos lleva a un concepto que en economía cambia las reglas del juego por completo. Hablo de la preferencia revelada. Esto me pareció interesantísimo en las fuentes, porque existe esta tendencia a pensar que hay una especie de termómetro de la felicidad en el cerebro, ¿no? Como que elegimos comernos un trozo de tarta porque genera una cantidad específica de utilidad o de placer. Sí, tenemos esa falsa idea de que la utilidad es la causa de la elección, y a eso se le llama la falacia de la utilidad causal. Vale, ¿y cómo lo ve la economía moderna entonces? Pues sobre todo a partir del economista Paul Samuelson le dan la vuelta por completo a esta idea. La economía no asume absolutamente nada sobre la psicología humana o la química cerebral. Nada de dopamina ni de termómetros de felicidad. Qué pragmático, ¿no? Mucho. La teoría de la preferencia revelada simplemente observa empíricamente las elecciones consistentes de un individuo a lo largo del tiempo. Si observamos que alguien hace elecciones sistemáticas, pues entonces podemos deducir una función de utilidad matemática que describa ese comportamiento. O sea, la utilidad no es una causa, es simplemente una descripción matemática de una consistencia que ya hemos observado. Eso es. Lo has resumido perfectamente. Pensándolo bien, es como el algoritmo de recomendaciones de una plataforma de música, ¿sabes? El sistema no tiene ni idea de por qué alguien escucha Miles Davis. No sabe si esa persona se siente triste, nostálgica o si quiere impresionar a unas visitas que tiene en casa. Claro, al sistema le da igual la psicología que hay detrás. Exacto. Simplemente observa un patrón de clics. Si siempre que hay opción el usuario elige jazz, el sistema revela esa preferencia y actúa como si el usuario estuviera maximizando su amor por ese género musical. Es un ejemplo inmejorable, la verdad. Aunque bueno, hay que tener cuidado con cómo definimos las opciones del menú, porque a veces el comportamiento parece inconsistente cuando en realidad no lo es. ¿A qué te refieres con cómo definimos las opciones? Pues mira, el economista Amartya Sen planteaba un caso muy curioso. Imagina a alguien en una cena que rechaza la última manzana del frutero, a pesar de que sabemos que en cualquier otra circunstancia siempre elige comer manzanas. Vale, entonces un observador superficial diría, oye, esta persona es irracional, sus preferencias están cambiando aleatoriamente. Exacto. Pero claro, el menú de opciones en una cena formal no es solo manzana o no manzana. Sí. Claro. Las opciones reales son manzana o quedar ante los demás invitados como un glotón desconsiderado. Ahí le has dado. El castigo de violar una convención social tiene un peso inmenso en la función de utilidad. Si definimos el problema de forma integral, incluyendo todo ese entorno social, la decisión de no coger esa última manzana mantiene una coherencia impecable. Tiene muchísimo sentido, pero, oye, esto me abre una puerta un poco complicada. Me pregunto qué ocurre cuando las preferencias cambian simplemente por factores ambientales puros y duros. A ver, ponme un ejemplo. Pues pensemos en alguien que elige comprar un paraguas en lugar de un helado simplemente porque está lloviendo a cántaros. La preferencia cambia según el clima. ¿No rompe eso la regla de mantener las preferencias independientes del entorno? Los economistas distinguen entre preferencias intrínsecas y preferencias instrumentales. Vale, explícame esa diferencia. El paraguas sería una preferencia instrumental. Tú no deseas el paraguas por el objeto en sí, a menos que seas un coleccionista, claro. Lo deseas instrumentalmente para no mojarte. Ya, igual que alguien puede decidir ponerse una prenda súper incómoda pero que está de moda, no por devoción a esa tela, sino para encajar en un evento social. Eso es. La preferencia intrínseca subyacente, que sería mantenerse seco o ser socialmente aceptado, es inmutable ante el entorno. La teoría económica más robusta intenta siempre rascar hasta llegar a esas preferencias intrínsecas. Esas son las que realmente mantienen la consistencia, llueva o haga sol. Entendido el nivel individual, creo que ha quedado súper claro. Pero la vida no ocurre en el vacío, claro. La complicación se multiplica por 1000 cuando dos actores perfectamente consistentes se cruzan. Ahí es cuando pasamos al terreno de la incertidumbre estratégica. Entramos de lleno en el dominio de la teoría de juegos. Y sabemos que el clásico dilema que todo el mundo asocia a esta teoría es el famoso dilema del prisionero. La aparente paradoja de que la cooperación mutua es mejor para ambos, pero la traición mutua acaba siendo el único resultado estable. Pues el detalle fascinante aquí, y que los apuntes de Binmore subrayan, es que desde la teoría de la decisión ortodoxa, el dilema del prisionero no es ninguna paradoja. ¿No lo es? Para nada. Es una verdad matemática rígida y se entiende perfectamente con el llamado principio del paraguas que acuñó el premio Nobel Reinhard Selten. ¿Y cómo funciona ese principio aplicado a la traición entre prisioneros? Pues mira, Selten era conocido en su universidad
por llevar siempre un paraguas, independientemente de la previsión meteorológica que dieran. Hombre precavido. Mucho. Su lógica era irrebatible. Decía, a ver, si llueve, el paraguas es obviamente la mejor opción. Y si hace sol, el paraguas, aunque es verdad que es un poco molesto de llevar, sigue garantizando que no le pille una tormenta imprevista. Vale, ¿y cómo se traslada eso a los prisioneros? Pues en el dilema del prisionero, la estructura matemática es idéntica a la del paraguas. Si el otro prisionero confiesa y te traiciona, a ti te conviene confesar para evitar llevarte la pena máxima tú solo. Ajá. Y si el otro prisionero guarda silencio, a ti te conviene confesar igualmente para salir libre de inmediato, dejando que él cargue con la culpa. O sea, hagas lo que hagas el otro, tu mejor respuesta matemática es exactamente la misma: confesar. Exacto. Tienes lo que en teoría de juego se llama una estrategia estrictamente dominante. Haces lo mismo, pase lo que pase. Qué fuerte. Y aquí es vital hacer una pequeña pausa, creo yo, porque mucha gente utiliza este resultado matemático para justificar un supuesto egoísmo natural humano. Sí, es un error súper común. Es como si dijeran, oye, mira, las matemáticas demuestran que estamos programados para traicionarnos los unos a los otros. Pero la teoría de juegos es un lienzo en blanco en realidad, ¿no? No asume que solo nos importe reducir nuestra condena de cárcel o ganar más dinero. Es que ese es el famoso y completamente falso axioma del egoísmo. Como bien dices, la teoría de juegos simplemente toma las preferencias reveladas que hemos discutido antes y las introduce en una matriz de pagos. Entonces, si cambiamos a los jugadores, Eso es. Si sustituimos a los ladrones habituales por, digamos, dos personas profundamente altruistas, como la Madre Teresa y San Francisco de Asís, que valoran la libertad del otro por encima de la propia, pues el juego cambia por completo. claro, sus funciones de utilidad reflejarían que prefieren asumir ellos la culpa antes que ver sufrir a su compañero. Exactamente. Al cambiar los pagos subjetivos en la tabla, la estrategia dominante cambia y la cooperación mutua puede ser perfectamente la decisión más racional del mundo. Es una distinción brillante, la verdad. Traicionamos en el juego clásico no porque la racionalidad nos exija ser egoístas, sino porque la estructura de premios que nosotros mismos hemos validado revela que valoramos más salvarnos el pellejo. Las preferencias determinan el juego que estamos jugando, no al revés. Esa es la clave. Ahora, leyendo las fuentes, veo que hay filósofos que intentan buscarle las cosquillas a esta lógica ortodoxa. Pienso, por ejemplo, en el famoso problema de Newcomb. El problema de Newcomb es el intento definitivo de romper la consistencia mezclando la causa y el efecto. Te lo resumo rápido. Venga, Plantea la existencia de un ente, una especie de predictor casi infalible. Este ser te pone dos cajas delante. La caja A es transparente y ves que tiene 1.000 euros dentro. La caja B es opaca y puede tener 1.000.000 de euros o bien estar completamente vacía. vale, hasta aquí la decisión parece fácil. Yo me llevo a las dos cajas, los 1.000 euros asegurados más lo que sea que haya en la opaca. Ya, pero la trampa es que el predictor ya ha puesto el millón en la caja opaca. Atención, solo si ha predicho previamente que tú ibas a elegir exclusivamente esa caja B, rechazando los 1.000 euros. O sea que si predijo que yo sería codicioso y cogería ambas, dejo la caja opaca vacía. Exacto. Quienes defienden elegir solo la caja B argumentan que, como el historial de aciertos del predictor es casi perfecto, elegir solo esa caja garantiza que te lleves el millón. Pero claro, pensándolo fríamente, en el momento en que yo estoy físicamente frente a las cajas, el dinero ya está dentro o no está. La acción de este predictor está en el pasado, ya no se puede cambiar. Y por eso, precisamente, este problema suele ser rechazado por la ortodoxia económica y la teoría de juegos. Lo ven como una falacia lógica que viola, una vez más, el principio de Esopo. Mezclando creencias con hechos factibles, ¿no? Eso es, argumentar a favor de elegir solo la caja opaca es asumir que tu elección en el presente altera de forma retroactiva un estado del mundo que ya está cerrado en el pasado. Para la racionalidad estricta, si las cajas ya están cerradas sobre la mesa, la estrategia dominante siempre será llevarse las dos. Tu decisión de hoy no puede reescribir la historia de ayer. Ya veo. Bueno, hemos lidiado con oponentes estratégicos, con predictores mágicos, pero vamos a volver al mundo real, donde a menudo nos enfrentamos a algo muchísimo más caótico que es el azar. El caos del día a día, sí. Antes, en la introducción mencioné la ruleta rusa. Y esto tiene nombre, es la paradoja de Cephak-Hauser.
Tengo muchísima curiosidad por saber cómo la matemática pura justifica que sea irracional pagar más para quitar la última bala del tambor. Para entender por qué la paradoja de Seckhauser expone una inconsistencia en nuestra cabeza, primero hay que establecer cómo medimos el valor frente al riesgo. Y para esto usamos la teoría de la utilidad esperada de von Neumann y Morgenstern. Vale, vamos con las matemáticas. Imaginemos el escenario con 4 balas cargadas, de 6 posibles. Tu probabilidad de morir es de 4/6, es decir, un 66,6%. Si pagas para que quiten una bala, reduces esa probabilidad a 3/6, un 50%. De acuerdo, acabo de reducir mi riesgo de muerte exactamente en un 16,6%. Un sexto menos de riesgo. Pues ahora vamos al otro escenario. Queda una sola bala. Tu riesgo inicial de morir es de un sexto, ese 16,6%. Si pagas por quitar esa única bala, el riesgo cae a 0. Y vuelvo a reducir mi probabilidad de morir exactamente en la misma proporción matemática, un 16,6%. Ahí lo tienes. Matemáticamente, el impacto en la probabilidad es idéntico en ambos casos. Bajo una curva de utilidad consistente, no deberías estar dispuesto a pagar cantidades astronómicamente diferentes por exactamente la misma reducción estadística de riesgo. Comprendo el porcentaje estadístico, claro. Pero, a ver, ¿no estamos omitiendo el factor psicológico brutal que es la muerte? ¿En qué sentido? Pues que reducir la probabilidad a 0 no es solo una cuestión matemática fría, es eliminar la ansiedad por completo, es garantizar tu existencia. Si la muerte tiene, digamos, una utilidad negativa infinita, cualquier reducción al 0 absoluto debería valer recursos infinitos, todo tu dinero. Es un argumento muy intuitivo y muy humano, de verdad. Pero si observamos las preferencias reveladas en el mundo real, ese argumento se derrumba por completo. ¿Por qué? Porque si la muerte tuviera literalmente una utilidad de menos infinito para nosotros, el comportamiento humano sería irreconocible. Piénsalo. Nadie cruzaría una calle. Ostras, claro. Nadie conduciría un coche por una autopista jamás, ya que siempre existe un riesgo estadístico, por muy pequeño que sea, de sufrir un accidente fatal. Nadie subiría a un avión. O sea, revelaríamos que preferimos quedarnos encerrados en un búnker de por vida por miedo a ese riesgo residual. Exactamente. El mero hecho de que salgamos a la calle cada mañana y asumamos riesgos mortales diarios por beneficios relativamente pequeños, como puede ser llegar 5 minutos antes al trabajo, demuestra que operamos con un valor finito para nuestras vidas. Un valor alto, sí, pero finito. Así es. Por lo tanto, tratar de repente la reducción de una bala a 0 como si tuviera un valor infinito, mientras que la reducción de 4 a 3 balas la valoramos con moderación, pues es una violación matemática de los axiomas de von Neumann y Morgenstern. ¡Qué barbaridad! Revela que no procesamos el riesgo de forma lineal, ¿verdad? Para nada. Revela que tenemos un sesgo psicológico abrumador hacia la certeza absoluta. Queremos el 100% de seguridad, aunque estadísticamente la mejora sea idéntica. Es fascinante ver cómo nuestras acciones diarias delatan que, en el fondo de nuestro ser, le ponemos un precio tangible a nuestra seguridad. Y, bueno, hablando de lidiar con probabilidades, hay un tema subyacente en todo esto, sobre cómo encaramos el acto mismo de jugar con el azar. Ah, sí, el tema de las apuestas. En los modelos económicos solemos dibujar una curva cóncava para explicar la aversión al riesgo humana. Sí. Lo de que preferimos 100 euros seguros en la mano antes que lanzar una moneda al aire para ganar 200 o quedarnos con nada. Es el comportamiento más generalizado. Se explica con la utilidad marginal decreciente. Esto ya lo adelantó el matemático Daniel Bernoulli en el siglo XVIII para intentar resolver otra paradoja, la de San Petersburgo. Ah, ¿y qué nos dice esa utilidad marginal decreciente? Pues nos explica que el impacto emocional de ganar 100 euros extra siempre es menor que el dolor agudo de perder los 100 euros que ya tienes en el bolsillo. Por eso evitamos el riesgo cuando las probabilidades estadísticas están perfectamente equilibradas. Pero entonces, bajo esta lupa de racionalidad económica tan estricta de la que hablamos, ir a un casino una noche de sábado, simplemente por pura diversión, es un acto profundamente irracional, ¿verdad? Totalmente irracional. La teoría clásica asume que la racionalidad exige ser completamente neutral respecto al acto de jugar en sí mismo. O sea, que el juego no te puede dar placer por el simple hecho de jugar. Eso es. Tu utilidad debe derivar exclusivamente de los resultados económicos finales y de sus probabilidades, no del subidón de adrenalina que te da a ver girar la ruleta o las cartas sobre la mesa.
Si apuestas tu dinero sabiendo que el casino tiene una ventaja matemática clara solo por la emoción del momento, estás introduciendo un elemento que la matemática pura no aprueba. Es asombroso cómo toda esta teoría deconstruye al individuo hasta dejarlo en su esencia. Pero vamos a subir un poco el nivel de dificultad, que ya toca. Venga, a ver qué traes. Si mantener la coherencia individual ya es un encaje de bolillos frente a la incertidumbre, ¿qué ocurre cuando necesitamos que un grupo entero tome decisiones consistentes? O sea, ¿cómo construimos una sociedad racional a partir de estos individuos racionales? Pues mira, ese es el salto más ambicioso que da la economía y posiblemente el más complejo de todos, porque intentar agregar preferencias individuales para crear una preferencia de grupo revela abismos lógicos tremendos. Mencionan una paradoja muy famosa para ilustrar esto, ¿no? Sí, la paradoja de Condorcet. Es fascinante porque demuestra matemáticamente cómo una mayoría democrática, formada por gente racional, puede comportarse de forma totalmente absurda. Condorcet es genial porque es muy fácil de visualizar si pensamos en cómo funcionan las votaciones múltiples en cualquier parlamento. Vamos a intentar explicarla. Venga, imaginemos una sociedad pequeñita de solo 3 personas que tienen que elegir entre 3 políticas públicas distintas, digamos A, B y C. ¿Vale? El primer votante prefiere la política A sobre la B y la B sobre la C. Todo lógico y ordenado. El segundo votante prefiere la política B sobre la C y la C sobre la A. También lógico y consistente a nivel individual. Ajá. Y nos queda el tercer votante. Pues el tercer votante prefiere la política C sobre la A y la A sobre la B. Perfecto. 3 individuos con las ideas claras. Pero cuando lo pones a votación conjunta, es un desastre absoluto. Exacto. Vamos a hacer las votaciones. Si preguntas a la sociedad en su conjunto si prefiere la política A o la B, hay 2 votos contra 1 a favor de la A. Así que la sociedad dice preferir la A. Vale. A gana a B. Si luego preguntas entre la B y la C, hay 2 votos contra 1 a favor de la B. Entonces la sociedad prefiere la B. Siguiendo la lógica más básica, si la sociedad prefiere A sobre B y resulta que prefiere B sobre C, pues debería preferir A sobre C de calle. Pues ahí está la trampa. Si organizas una tercera votación directa entre la A y la C, resulta que 2 de los 3 votantes prefieren la C antes que la A. Madre mía, es un bucle infinito. Tal cual. Es como jugar a piedra, papel o tijera a nivel político. A gana a B, B gana a C, pero C le gana a A. Individuos perfectamente racionales han creado una sociedad completamente irracional que no sabe lo que quiere. ¡Qué locura! Y claro, para escapar de ese bucle infinito y lograr que una sociedad decida qué es verdaderamente justo, sin caer en estas inconsistencias, las fuentes introducen el utilitarismo del economista John Harsanyi. Sí, Harsanyi tiene una visión espectacular de esto. Él proponía evaluar el diseño completo de una sociedad a través de la figura de un espectador imparcial. Una especie de rey filósofo, ¿no? Exacto, un juez supremo que debe tomar las riendas bajo lo que él llama un velo de ignorancia. Es un experimento mental crucial para la filosofía política moderna. ¿Y en qué consiste exactamente ese velo? Pues este legislador imparcial debe diseñar todas las reglas, debe repartir la riqueza y establecer las leyes básicas, pero sin tener ni la más remota idea de qué posición va a ocupar él mismo en esa sociedad una vez que empiece a funcionar. O sea, no sabe si va a nacer con grandes capacidades intelectuales o con discapacidades severas. Eso es. No sabe si nacerá en una familia multimillonaria o en la pobreza más absoluta. Es ciego a su propio futuro. Y para que ese legislador ciego pueda tomar decisiones coherentes que de verdad maximicen el bienestar general, leí que Harsanyi afirma que tiene que ser capaz de realizar una comparación interpersonal de utilidad. Es un término un poco denso, pero entiendo que necesita una forma muy objetiva de comparar la felicidad o el sufrimiento de 2 personas que son radicalmente distintas. Totalmente. Y aquí es donde se introduce una de las diferencias conceptuales más bellas y también más complejas de todo este análisis que estamos haciendo. Hablo de la diferencia vital entre la simpatía y la empatía real. Coloquialmente solemos confundirlas todo el rato, ¿verdad? Muchísimo. La simpatía es simplemente tener buenos deseos hacia alguien. Es querer que le vaya bien desde tu propia perspectiva. Pero la empatía matemática que requiere Harsanyi implica una inmersión absoluta en el otro. ¿Hasta qué punto? Requiere ponerte en el lugar del otro, asumiendo sus circunstancias físicas, sus circunstancias económicas
Y lo que es muchísimo más difícil, asumiendo exactamente sus preferencias personales como si fueran tuyas. Buah, me encanta esta parte de los textos, porque siento que destruye el paternalismo por completo. La mejor manera de imaginarlo, creo yo, es con el ejemplo clásico de regalar una entrada para la ópera. A ver, cuéntalo, que es muy ilustrativo. Imaginemos que yo soy ese famoso legislador imparcial, y tengo una entrada extra para un concierto. Sé que a la persona que tengo enfrente le apasiona con locura la música de Richard Wagner. ¿Vale? El problema es que yo detesto a Wagner, me parece una música pesada e insoportable. Si aplico pura simpatía desde mi propio marco moral o estético, podría decirle, oye, como quiero lo mejor para ti y considero que escuchar a Wagner es un suplicio, no te voy a dar la entrada. Te estoy haciendo un favor ahorrándote el mal trago. Y estarías cometiendo un error monumental bajo este marco económico. La empatía profunda, la verdaderamente racional según Harsanyi, te obliga a evaluar la situación utilizando la función de utilidad del otro individuo, no la tuya. O sea, ¿tengo que fingir que me gusta? Tienes que adoptar su amor genuino por Wagner en el instante preciso de tomar la decisión. Sus preferencias dictan el valor del resultado, no tus propios sesgos estéticos. Es casi un ejercicio de trascendencia espiritual. La racionalidad colectiva nos exige adoptar la perspectiva del otro con una pureza matemática absoluta. Es alucinante. Entonces, uniendo todas las piezas de este rompecabezas que nos plantea Vin Moore, ¿a qué gran conclusión nos lleva este viaje a través de la visión económica ortodoxa? Pues mira, nos lleva a una comprensión mucho más humilde y, a la vez, muchísimo más precisa del comportamiento humano. Entendemos al final que la racionalidad no es el qué queremos, sino el cómo lo perseguimos. Ajá. No se trata de erradicar el egoísmo, sino de mantener la consistencia en lo que hacemos. Exactamente. Vemos que la teoría de juegos no nos condena irremediablemente al conflicto constante, sino que simplemente refleja, como un espejo, el mapa de preferencias que nosotros mismos hemos dibujado al interactuar. Dejen respetar los deseos ajenos tal como son, sin filtrarlos por nuestros propios prejuicios, como el caso de la ópera. Un resumen perfecto. Pues, a ver, si la preferencia revelada dicta que nuestras acciones diarias delatan nuestras verdaderas intenciones y nuestra función de utilidad, hay un último pensamiento que me ronda la cabeza y que merece la pena explorar. Es un horizonte un tanto inquietante al que nos acercamos a gran velocidad. Uy, a ver, ¿me dejas en ascuas de qué se trata? Piensa que hoy vivimos inmersos en ecosistemas digitales. Cada artículo de periódico que leemos, cada película que abandonamos a la mitad porque nos aburre, los segundos exactos que tardamos en decidir si hacemos clic en una compra en Internet, todo, absolutamente todo, está siendo observado en silencio por inmensas arquitecturas de inteligencia artificial. Fíjate, es literalmente la mayor recolección empírica de preferencias reveladas de toda la historia humana. Justamente eso. Son miles de millones de acciones diarias registradas para deducir qué queremos realmente, independientemente de lo que decimos luego en las encuestas de opinión, donde solemos mentir para quedar bien. La pregunta que dejo en el aire es, a medida que estas máquinas construyen una imagen perfecta de nuestra función de utilidad matemática, ¿qué demonios van a encontrar? Es una buena pregunta, la verdad. Da que pensar. Si analiza del miedo irracional con el que pagaríamos por quitar esa única bala de la ruleta rusa, o cómo alteramos nuestras elecciones de comida por pura convención social como en la cena con el frutero de manzanas, concluirán que somos criaturas caóticas y fundamentalmente irracionales que necesitan ser dirigidas por algoritmos superiores. ¿O? ¿Quién sabe? Tal vez sean capaces de descubrir una coherencia profunda que a nosotros se nos escapa. Exacto. ¿Será posible que logren descubrir una coherencia oculta, una ecuación matemática secreta que dé sentido a todas las aparentes contradicciones de nuestra experiencia humana? Si realmente somos lo que hacemos de manera consistente, las respuestas ya están ahí fuera, en los servidores, esperando a ser calculadas por la máquina adecuada. Un placer, como siempre, sumergirnos en estas profundidades contigo y con la audiencia. El placer es mío. Hasta la próxima.